Pues si les parece, continuamos. Seguimos ahora con Laura Sánchez Romero. Ella va a intervenir con una ponencia que se titula La custodia del territorio, orígenes, definición y actores. Laura Sánchez es ambientóloga, coordinadora técnica de proyectos en Cercanía Consultores, es especialista en planificación estratégica y sostenibilidad turística y ha desarrollado proyectos de equilibrado de ecosistemas agroforestales. Desde 2021 coordina los trabajos del Programa de Fomento de la Custodia del Territorio en Andalucía, realizados por Cercanía Consultores para la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Así que, sin duda, es la persona más indicada para explicarnos todo aquello relativo a la custodia del territorio, orígenes, definición y actores. Bienvenida, Laura, adelante. Muchas gracias, Pilar. Ante todo, darle gracias a Juanjo por la invitación a este seminario, que supone una oportunidad para volver a contar una temática que me apasiona, que es la custodia del territorio. Voy a compartir la pantalla. Espero que lo podáis ver bien. Mi perfil, bueno, yo sí, como ha comentado Pilar, soy ambientóloga. Llevo mucho tiempo trabajando en consultoría, en planificación estratégica, pero mis orígenes están vinculados a la conservación. Estuve un tiempo trabajando en Doñana con Save Wildlife y también en la sede de Sevilla. Y luego, a lo largo del tiempo, he tenido la oportunidad de trabajar en espacios naturales protegidos. En otra vida, ya hace muchos años, estuve trabajando en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, haciendo proyectos en Marruecos, en el Sibe y Ebel Musa. Y ahí hicimos una planificación estratégica turística y de sostenibilidad bastante interesante. En los últimos tiempos estoy más trabajando por la parte de Huelva, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, temas de planificación, planes de sostenibilidad turística, etcétera. Y bueno, con la oportunidad que surgió hace ya 1 año y medio, que parece que hace nada, pero sí, ya llevamos un tiempo trabajando en el programa de fomento de la custodia del territorio de Andalucía, gracias al cual nos hemos movido por toda Andalucía, hemos realizado seminarios, hemos hecho un levantamiento de información de caracterización, en el que hemos, basándonos en la información que ya tenía levantada la Fundación Biodiversidad en los inventarios, hemos vuelto a consultar a las entidades de custodia por esos acuerdos de custodia que existían en el último inventario, en el sexto, por toda Andalucía, para ver si estaban en la situación que estaban, si estaban funcionando y si tenían, bueno, estaba fuerte, ¿no?, el vínculo entre propietario y entidad de custodia. Y detectamos unos 93 acuerdos de custodia por toda Andalucía. Aparte de esta caracterización y levantamiento de información de en qué situación estaba la custodia del territorio en Andalucía, hemos realizado distintos estudios vinculados a custodia del territorio para obtener más información sobre las bases de la custodia, en los que hemos estado investigando sobre incentivos para la custodia, tanto incentivos no financieros como financieros. También hemos investigado acerca de cómo se puede unir el tema de la responsabilidad social corporativa, que lo comentaba antes Juanjo, lo interesante que es que las empresas apoyen la custodia del territorio. Esto también lo hemos plasmado en un estudio. Luego también distintas políticas de desarrollo territorial, rural y agraria, cómo estas políticas apoyan la custodia del territorio o pueden sentirse apoyadas por la custodia del territorio. De ahí la PAC se ha determinado fundamental, como la custodia del territorio puede apoyar los objetivos de la PAC. Y bueno, en sí hemos ido elaborando y trabajando distintas temáticas relacionadas con la custodia del territorio. También entre ellas una bastante interesante que ha sido los bienes y patrimonio público, ¿vale? Los bienes y patrimonio que son de todos, los dominios públicos hidráulicos, los montes públicos, etcétera, y cómo la custodia del territorio puede ser una herramienta útil para mejorar su gestión. Con todo esto, hemos ido visitando distintas provincias. En Granada hemos estado tanto en el Geoparque con el tema de la capacitación, como en la zona de La Vega, que hicimos un taller.
Y ahí hemos ido recopilando impresiones y también formando tanto a técnicos como a actores locales en los temas de la custodia del territorio. Entonces, hoy estoy aquí con vosotros en este seminario para traeros un poco de lo que son los principios, ¿no? Lo que es el origen de la custodia del territorio, la definición y los distintos actores, como las primeras pinceladas para poder entender la custodia del territorio. Vale. Orígenes, definición y actores. Si empezamos por los orígenes ya lo ha comentado también antes Juanjo, están en el mundo anglosajón. Los países anglosajones son los primeros que iniciaron la revolución industrial y empezaron a utilizar los recursos naturales para reforzar estas grandes industrias que iban creando. Entonces, la destrucción de la naturaleza, de los paisajes, estaba aparejada con los impactos vinculados a esta nueva forma de economía que estaba surgiendo y que cada vez iba comiéndose más el territorio, los recursos, y todo esto pues iba también generando reacción entre las personas, ¿no? En esos tiempos había personas que tenían un poder adquisitivo relativamente alto y pensaban que era una locura el que todo el territorio y todos los recursos naturales que se estaban utilizando se perdieran y no quedara algo que les recordara a su lugar, ¿no? a su lugar habitado donde ellos vivían y lo que ellos querían que fuera, ¿no? La motivación de la conservación en aquel momento surgió por el paisaje y por la belleza de la naturaleza. No se incluía el concepto de la biodiversidad y todos estos conceptos, pero en aquel momento era perfectamente válido y tanto en Inglaterra como en Estados Unidos empezaron a surgir inquietudes entre la sociedad que empezó a pensar en conservar espacios. Y en aquella época, bueno, las personas más pudientes empezaron a adquirir territorios para ponerlos en conservación. Aquí aparecen las primeras entidades de custodia en el siglo XIX, que surgen en Estados Unidos, en Massachusetts, y se van formando alianzas incluso de entidades de custodia a medida que se van creando nuevas entidades. En Inglaterra surgió igual, también la National Trust empezó a adquirir espacios y se fue uniendo cada vez más personas a estas entidades de custodia y a este impulso de la conservación. Aquí sucede, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, que la normativa viene después. Un siglo después, en Estados Unidos, aparecen los títulos de conservación como la fórmula legal aceptada y utilizada para darle un poco de rigor legal a esta fórmula de custodia del territorio que estaba surgiendo. Esto aparece en Estados Unidos como una iniciativa ciudadana, ¿vale? Son personas individuales que tienen ganas de conservar esos paisajes y conservar esa naturaleza y se asocian y se unen para adquirir los espacios. Sobre todo en un primer momento la fórmula era la compra, se compraba y se protegía. Esto supone un punto de partida para la preservación y conservación y luego con el tiempo las administraciones fueron reaccionando y fueron uniéndose a estos elementos de conservación. Como hemos visto, bueno, pues eso, empezamos con el impulso social y luego la administración reacciona y empieza a participar. En Andalucía y en España, los orígenes de la custodia lo podéis ver aquí, ¿vale? El origen de la custodia a nivel español se puede datar de 1963 y su origen está en Doñana, ¿vale? José Antonio Valverde impulsa la conservación en Doñana a través de la adquisición de una finca. WWF adquiere esta finca y la utilizan para conservarla, ¿vale? Ese es el objetivo principal, que no se pierdan los valores naturales que tiene esta finca. Luego podemos tener otro ejemplo, esto es en Andalucía.
otro ejemplo ya fuera de Andalucía, que sería el siguiente paso de la custodia del territorio, ¿no? La creación de la reserva de Montejo de la Vega, cuando Félix Rodríguez de la Fuente está trabajando en este municipio y detecta la necesidad de que se conserven los espacios de este municipio. En este caso, el planteamiento fue diferente. En vez de adquirir estos territorios, consiguió un convenio de colaboración con el ayuntamiento y consiguió que se creara la reserva de Montejo de la Vega, ¿vale? Aquí lo que son los buitres leonados han aumentado la población en los últimos 40 años muchísimo, y gracias a la detección de esta necesidad de protección derivada de pues, los programas que hacía allí Félix Rodríguez de la Fuente, se ha podido conservar este entorno. Y este sí es el primer acuerdo de custodia que no implica una adquisición de la finca, ¿vale? Luego hay otros ejemplos en las Islas Baleares por parte de el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza, ¿vale? Que compra la finca La Trapa. También en el Parque Nacional de Monfragüe se adquirió una finca por parte de Adenex. O sea, otra vez este enfoque de la custodia del territorio partiendo de la adquisición de una finca, ¿vale? Bueno, esto es el ejemplo también que se utilizó en Córdoba con el tema de la malvasía cabeciblanca para proteger esta especie. Los socios de Amigos de la Malvasía adquirieron una finca en la Laguna del Rincón. Y este fue el origen de las reservas naturales que hay ahora en el sur de Córdoba y que han conseguido que la malvasía cabeciblanca, como especie en peligro de extinción, vaya mejorando el número de ejemplares y las poblaciones. Luego, estos son grandes ejemplos y los hitos importantes de custodia del territorio como los orígenes, ¿vale? En Andalucía también tenemos un hito que hay que también resaltar a nivel ya normativo. Veis que en el 89 ya, desde el 63 al 89, que es la ley 2 de 1989 de espacios naturales protegidos de Andalucía. Aquí nuestra ley es muy interesante porque aparece la figura de la reserva natural concertada, que se puede considerar un ejemplo de custodia del territorio porque es una entidad privada la que pone su finca a disposición de la conservación y consigue conseguir los hitos necesarios para que la cataloguen como reserva natural concertada, ¿vale? Bueno, es una figura de protección en la que no está en la intervención pública directamente, pero sí es reconocida una finca privada. De todas maneras, el concepto de custodia del territorio como tal fue en 2000 cuando a nivel de España ya se inician, ¿no? lo que es la definición de la custodia del territorio. Esto surgió en Cataluña a través de la Declaración de Montesquieu, cuando se desarrollaron unas jornadas, las jornadas internacionales de custodia del territorio, que se iniciaron allí y allí empezaron ya a configurarse lo que es la definición de la custodia del territorio. A partir de aquí ya empiezan a surgir todas las redes de custodia del territorio, empiezan a iniciarse el impulso de la custodia en España, distintas redes. Una de ellas también en Cataluña es una de las pioneras, la Salsa de Custodia del Territorio, que a día de hoy impulsa la custodia y realiza una labor impresionante de fomento de la custodia del territorio. En Andalucía también tuvimos una red por aquella época y en distintas comunidades autónomas. La plataforma española de custodia del territorio fue otro de los hitos. La Fundación Biodiversidad crea esta plataforma y se dedica a fomentar la custodia del territorio a nivel de toda España. Y empiezan a realizar a partir de 2008 inventarios de los acuerdos que se están desarrollando en toda la geografía nacional. Las entidades de custodia aportan a la Fundación Biodiversidad sus datos, tanto de ubicación como de la tipología de los acuerdos,
quién es el propietario de la finca, la entidad de custodia, y van aportando todos los datos, y existe un inventario a día de hoy en el que se recogen información de todos los acuerdos de custodia que hay a nivel nacional. Ese fue el primero de los inventarios, y en 2021 se elaboró el sexto inventario. Como os decía, empezaron a surgir redes de custodia del territorio en distintas comunidades autónomas. Entonces se detectó la necesidad a nivel nacional de crear un foro de redes y entidades de custodia que les permitiera a todas tener lugares de encuentro, ¿vale? El foro de redes se encarga de realizar encuentros nacionales y tiene actividades que permiten que las distintas entidades de custodia pongan en común el trabajo que vienen realizando y puedan aprender unas de otras, ¿vale? Aparte de que van, junto con la Fundación Biodiversidad, la Plataforma Española de Custodia del Territorio, elaborando documentación que sirve para alimentar las inquietudes de todas las personas que se quieren iniciar en la custodia del territorio. Entre esta documentación que os comento está el Libro Blanco de la Custodia del Territorio, que se elaboró en 2018 y es un documento que está vivo. Se sigue trabajando en él y sigue teniendo distintas aportaciones a lo largo del tiempo. No sé si hay un comentario. Vale. En 2021 se elabora la hoja de ruta de la custodia del territorio, ¿vale? Que tiene un horizonte a 2030. Esta hoja de ruta pues, es como un siguiente paso después de haber elaborado el libro blanco. Y en abril, recientemente hemos recibido el resumen de la estrategia, la plataforma española de custodia del territorio ha elaborado la estrategia 21-27. ¿Vale? Esta estrategia pues, integra una serie de objetivos interesantes donde plantea la importancia de la custodia del territorio para la colaboración público, social y privada y la importancia de la innovación, etcétera. ¿Vale? Si tenéis oportunidad, echarle un vistazo. Me cuesta esto de hablar yo sola, que no me importaría si alguien tiene una duda con respecto a las cuestiones que haya ido abordando, que me pudiera interrumpir, pero vamos, si lo consideráis mejor, lo dejamos para el final. La definición de la custodia del territorio. Para definir la custodia del territorio hay que acercarse a distintas documentaciones que han hablado de custodia del territorio. La primera de ellas, como os comentaba antes, es la Declaración de Montesquieu, que se desarrolló en el encuentro en Cataluña, en el castillo de Montesquieu, donde se empezó a pensar en custodia del territorio y se planteó que era un conjunto de estrategias tanto de educación, gestión, mediación, desarrollo comunitario, estrategias diversas. Muchas veces cuando hablo con entidades de custodia, sobre todo ahora mismo recuerdo a Almijara, que me hablan de que la custodia del territorio no es una herramienta, es un conjunto de herramientas, ¿vale? Es una caja de herramientas. Entonces, aquí empieza ya esa idea, ¿vale? Conjunto de estrategias, herramientas, que hacen pues posibilitar la responsabilidad en la conservación y el uso adecuado del espacio y los recursos naturales por parte de los propietarios y usuarios del territorio. Y aquí habla de principalmente privados, ¿vale? Introduce el tema de los privados. El Libro Blanco de la Custodia del Territorio vuelve a hablar de valores o instrumentos, ¿vale? Como en eso consiste la custodia, también, bueno, valores e instrumentos, una caja de herramientas que implican a propietarios y usuarios en la conservación y buen uso de los valores, recursos naturales, y aquí aparece culturales y paisajísticos, ¿vale? Empieza ya a hablar el Libro Blanco de recursos naturales, culturales y paisajísticos, no solo naturales. Y esto es interesante porque amplía la custodia del territorio para la conservación de recursos culturales perfectamente y paisajísticos. Y aquí ya entramos en cómo lo hace, ¿vale? El Libro Blanco ya plantea cómo se puede hacer esta custodia del territorio. Y el planteamiento es hacerlo a través de acuerdos, promoviendo acuerdos y mecanismos de colaboración continua.
entre propietarios y ahora habla de organizaciones sin ánimo de lucro y fin de interés social, ¿vale? Relacionando con entidades relacionadas con la custodia del territorio, hablando de ellas como entidades de custodia, ¿vale? Entonces, aquí ya introduce el concepto de entidad de custodia, que sería una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin sea la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, ¿vale? Entonces plantea que la custodia la vamos a hacer a través de acuerdos, por un lado el propietario, por otro lado la entidad de custodia y otros agentes públicos o privados. La primera vez que aparece el concepto de custodia del territorio a nivel normativo aparece en la Ley 42 de 2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Y habla de ellas como conjunto de estrategias y técnicas jurídicas y que hace su labor a través de la implicación de propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos. Se mantiene las tres tipologías de recursos y lo hace mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas, que tengan por objeto principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Aquí aparece la posibilidad de que en la declaración de Montesquieu hablaba de principalmente privados, por el hecho de dinamizar lo que es la conservación dentro de la propiedad privada, ¿vale? Porque la custodia del territorio permite que si tenemos el mapa de Andalucía lleno de espacios naturales protegidos, estos espacios naturales protegidos se puedan unir entre ellos utilizando la custodia del territorio en fincas privadas para preservar recursos naturales o la biodiversidad, de forma que se pudiera conectar distintos espacios naturales protegidos utilizando esas fincas privadas, ¿vale? Hay especies que no entienden de esto es un parque protegido, es un espacio natural protegido, y esto no lo es. Tienen un área de distribución mucho más amplia y la custodia del territorio permite establecer estrategias de conservación de esas especies utilizando fincas privadas, ¿vale? Entonces, aquí la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad ya plantea el utilizar también la custodia del territorio en fincas privadas y también públicas, ¿vale? En los dos casos. Las fincas públicas, pues estamos hablando de montes públicos. Si hablamos de dominio público hidráulico, dominio público marítimo terrestre, las vías pecuarias, todo esto son suelo público, que podría perfectamente utilizarse las herramientas vinculadas a la custodia del territorio para mejorar la conservación y uso sostenible de sus recursos. En Andalucía, la custodia del territorio aparece tanto en el Manual de Custodia del Territorio de Andalucía, en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, Horizonte 2017, y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, y luego también la normativa de desarrollo de la ley que hemos comentado anteriormente. Aquí sí, estos tres documentos se ve que la custodia del territorio está planteada desde el punto de vista de la gestión. ¿Por qué? Porque hablamos de conjunto de diversas estrategias y técnicas. Ahí estamos de acuerdo, ¿vale? La caja de herramientas. ¿Qué es lo que hace? Fomentar la responsabilidad por parte de los propietarios, usuarios del espacio, la conservación de sus valores naturales, culturales y paisajísticos y el uso sostenible de recursos. Ahí, perfecto. Todos hablan de fomentar la responsabilidad, permitir la corresponsabilidad. En este caso, todos de acuerdo. Y ahora, ¿cómo lo hacen? Procurando que los propietarios aprendan a gestionar su propiedad manteniendo las funciones y los procesos ecológicos. O a través de acuerdos para la adopción de criterios de gestión en aquellas explotaciones que resulten compatibles con objetivos de conservación. Aquí lo que habla es que la custodia del territorio, además de realizarse entre entidades de custodia, propietarios, a través de acuerdos, os introduzco que son acuerdos voluntarios, entre ambas partes están de acuerdo, y bueno, pues sirven para mejorar la gestión de distintos recursos que sean fundamentales, que resulten interesantes y que se quieran preservar por ambas partes, ¿vale? El concepto de custodia del territorio, aunando todo esto
Todo lo ya mencionado. ¿Cómo sería la custodia? El conjunto de estrategias diversas que hacen posible que usuarios y propietarios se impliquen y responsabilicen de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Y se desarrolla gracias a acuerdos voluntarios entre las partes, que serían los responsables del territorio, propietarios, las entidades de custodia y luego otros agentes públicos y privados. Estos bloques de actores los vamos a ver ahora. Voy a ver si hay alguna pregunta. Vale, si os parece, cuando terminemos vemos el tema de las preguntas, ¿vale? Actores de la custodia del territorio. Los principales bloques, los propietarios del territorio, las entidades de custodia y las entidades de apoyo. Para que exista un acuerdo de custodia del territorio necesitamos única y exclusivamente dos de estos grupos, que serían el propietario del territorio y la entidad de custodia. La entidad de custodia será una entidad sin ánimo de lucro que tenga entre sus fines la conservación, ¿vale? Conservación y uso sostenible de los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Entonces, estas dos son necesarias. Las demás pueden estar incluidas en un acuerdo o no. Y pueden aparecer asociadas a un acuerdo de forma permanente porque se consideren fundamentales o puntuales de forma puntual a lo largo del tiempo. Los propietarios y propietarias del territorio son los responsables y dueños del territorio. Dueños directos o de forma indirecta pueden ser también administraciones locales que gestionen el patrimonio de todos, ¿vale? Son parte indispensable de un acuerdo, ¿vale? Si el propietario no está de acuerdo, no se puede implementar nada en un territorio, ¿vale? Y van a ser parte activa en la toma de decisiones, ¿vale? En todo momento, como quien dice, tendrán opción de veto. Si el propietario no está de acuerdo con alguna de las medidas que se quieren implementar en su territorio, pues no se van a poder implementar. Una cuestión que nos decían en la Sierra de Aznar y Picos de Aroche, no, creo que fue en Sierra Norte de Sevilla. Nosotros queremos hacer cuestiones, hacer cosas, pero los propietarios no nos abren la puerta de su casa. Las entidades de custodia tienen muchas ganas de trabajar en conservar espacios naturales, ¿vale? Conservar paisajes, conservar distintos recursos, ¿no? Sobre todo fomentar la biodiversidad, pero donde ellos saben que esos valores están a un nivel suficiente para poder trabajar, no pueden entrar, ¿vale? Entonces, el trabajo, la labor indispensable va a ser convencer a esos propietarios para que les abran las puertas de su casa. Por lo tanto, si el propietario no está de acuerdo, no se puede firmar ningún acuerdo de custodia y no se puede hacer nada en su terreno, ¿vale? Entonces, van a ser parte activa de la toma de decisiones y tienen siempre que compatibilizar sus intereses económicos vinculados a ese territorio con los objetivos de conservación que se planteen en el acuerdo de custodia, ¿vale? Va a ser una labor bastante importante que habrá que realizar el convencer a esos propietarios de que los usos que está realizando son compatibles con la conservación yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre, en Montilla Moriles, ¿vale? Existen distintas fincas en las que las actividades agrícolas se quieren mejorar a nivel de buenas prácticas y se detecta la posibilidad de encaminar esas buenas prácticas para fomentar el desarrollo de una especie que es el alzacola rojizo. Entonces, hay una entidad de custodia que se implica, quiere trabajar con esa especie, mejorar y apoyar a los distintos propietarios para que, aparte de conseguir un repunte en la especie,
también consigan que las prácticas ambientales dentro de su finca aumenten pues, el valor de sus productos, mejoren a lo mejor su consideración de cara a las distintas cuestiones de la PAC, ¿vale? Puedan conseguir ayuda. Entonces, es más factible para una entidad de custodia llegar a un propietario y convencer si ese propietario sabe que con las labores que se van a realizar en su finca va a mejorar, van a ser compatibles con la economía, con el uso vitivinícola de esa finca, pero que además va a mejorar la imagen, ¿vale? Su imagen de su producto y va a poder conseguir bueno, pues una serie de beneficios a nivel ambiental que mejoran la calidad del producto y además les permite obtener beneficios de la PAC, ¿vale? Entonces, ¿es interesante? Sí, pero hay que conseguir vendérselo a los distintos propietarios, ¿vale? En este caso, pues, un logo, una marca vinculada al acuerdo, al proyecto de custodia, puede ser un ejemplo que sirva para incentivar a ese propietario. Hay un logo con el alzacola rojizo que permite que los propietarios que están unidos al proyecto lo coloquen en sus productos y visibilicen esa labor ambiental, agroambiental que están haciendo en su finca. Por supuesto, el propietario debe confiar en el acuerdo. Los acuerdos deben estar basados en la confianza mutua. La entidad de custodia y el propietario deben de llegar a un nivel de confianza suficientemente alto. Muchas veces los acuerdos de custodia se inician con acuerdos verbales, ¿vale? Y una vez que se ha conseguido ese nivel de confianza, pasan a estar por escrito. Luego, el tema de las entidades de custodia. Las organizaciones de las entidades de custodia pueden ser tanto organizaciones públicas como privadas, ¿vale? Los ayuntamientos pueden actuar como entidades de custodia. La consejería, las diputaciones pueden actuar como entidades de custodia. Y luego las entidades privadas van a ser entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Con fines vinculados a la conservación. Tampoco va a valer cualquier entidad sin ánimo de lucro. Tiene que estar la conservación entre sus fines. Y luego también las cooperativas de interés social, que entre los intereses que vincula son la conservación, uso sostenible de recursos, también podrían entrar como entidades de custodia. A las entidades de custodia se les atribuye la labor de motores de los acuerdos, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero tienen que iniciar el trabajo convenciendo al propietario de que les abra la puerta de su casa. Y luego tienen que mantener activo ese acuerdo de custodia en el tiempo, consiguiendo que los objetivos que se han marcado tanto el propietario como la entidad de custodia y que han plasmado en ese acuerdo se alcancen, ¿vale? Lógicamente, las dos partes van a tener implicación en ello, pero la entidad de custodia será la que esté más pendiente de los indicadores, ¿vale? El analizar si se están cumpliendo los objetivos a través del análisis de indicadores, que esto le da seriedad al acuerdo de custodia y de cara a posteriormente presentar el proyecto de acuerdo de custodia a una entidad financiadora o a un proyecto europeo o a cualquier otra fuente de financiación externa, el tener una historia vinculada a ese acuerdo de custodia en la que se pueda contar cómo estaban las cosas en un inicio y cómo han ido evolucionando, hace más factible el que alguien se anime a participar aportando economía, ¿vale? O convencer en una convocatoria de un proyecto europeo, por ejemplo. Luego, la responsabilidad sí es cierto que es compartida. Cada uno en el acuerdo de custodia tendrá establecido a qué se compromete. Y cada uno va a aportar, los acuerdos de custodia son voluntarios y cada uno va a aportar lo que buenamente pueda. No hay una figura, un acuerdo de custodia para todos igual.
Cada uno de los acuerdos se adapta a las necesidades tanto del territorio como de los valores a conservar, como de lo que pueden proporcionar cada una de las entidades. Hay entidades de custodia que cuando empiezan a trabajar con un propietario plantean un acuerdo inicial tipo, ¿vale? Un acuerdo de vamos a trabajar de esta manera y vamos a ir funcionando, y lo hacen por escrito. Y luego, a medida que van avanzando en el tiempo, van desarrollando proyectos y lo asocian al acuerdo, o firman un acuerdo nuevo más sustancial, ¿vale? Una primera parte de vamos a establecer las bases y luego un acuerdo más sustancial para que esta corresponsabilidad se mantenga en el tiempo, pero además vaya evolucionando también con la confianza entre las partes, ¿vale? La parte positiva de las entidades de custodia, que realizan la responsabilidad, el asesoramiento a los propietarios, ¿vale? Asesoran a los propietarios en muchas de las cuestiones que van abordando. O sea, pueden realizar asesoramiento si es una finca productiva en relación a la presentación de la PAC, a temas hidrológicos. Cada acuerdo va a ser diferente. Pero la cuestión muchas veces es que las labores administrativas vinculadas al acuerdo, ¿vale? Las suelen asumir las entidades de custodia, ¿vale? Eso es el tema del seguimiento anual de las entidades, de las acciones pactadas, es lo que os comentaba de los indicadores. En Almería, un propietario nos comentaba que desde que empezó con el acuerdo de custodia ha ido viendo cómo la fauna se acerca a las charcas, distintas especies que no la había visto hace muchísimo tiempo en su propiedad han ido apareciendo. Son indicadores que el mismo propietario ya va observando, ¿vale? Y que le permite que esa identidad que tenía con el territorio y que él recordaba de cuando era pequeño se vaya recuperando, ¿vale? Vaya volviendo a ser lo que era. Entonces, es muy interesante que ya el mismo propietario observa estos indicadores, pero además la entidad de custodia tiene la labor de realizar científicamente este registro de indicadores, de forma que se pueda después extrapolar a cualquier otra entidad. Aquí también tienen un papel interesante las entidades de apoyo. En relación a las entidades de apoyo, el tema de que las entidades de custodia buscan colaboraciones, ¿vale? Una entidad de apoyo que un ejemplo de entidad de apoyo claro es la universidad. La universidad y los grupos de investigación en los acuerdos de custodia tienen un ejemplo de zona en la que pueden trabajar y poder tomar datos y poder apoyar un acuerdo de custodia con toda la información que ya poseen, ¿vale? Luego, el tema de las entidades financiadoras. Entidades financiadoras pueden ser tanto empresas o entidades privadas, fundaciones también, que apoyan con economía a los acuerdos de custodia. Las empresas privadas, a través de su responsabilidad social corporativa, pueden ver alineados algunos de sus objetivos con los planteamientos que se estén realizando en un acuerdo de custodia, ¿vale? Muchas veces tenemos empresas en nuestro territorio que para ellas invertir en proyectos que se estén realizando ahí al lado, en que sus actores locales, los agentes de interés, ¿no?, para esa empresa estén implicados, es más interesante que en otras zonas. Entonces, atraer esa economía y convencer para que apoyen acuerdos de custodia del territorio es bastante interesante. Estas entidades, pues, también, aparte de a través de la responsabilidad social corporativa, también han visto en los acuerdos de custodia una oportunidad para poder abordar el tema de la huella de carbono, ¿vale? En función del acuerdo de custodia concreto, si se determina que el territorio necesita una plantación de árboles, las unidades de fijación de carbono vinculadas a esa plantación pueden estar asociadas a una entidad externa, a una empresa que durante un tiempo apoya esa reforestación y bueno, adquiere esas unidades de carbono. O también
vinculada a la gestión de servicios ecosistémicos, porque quiere compensar los servicios ecosistémicos que utiliza, apoyando un acuerdo de custodia, ¿vale? Lo que sí es verdad es que no debe afectar a los objetivos de conservación. No puede intervenir de forma que el objetivo de conservación se pierda, ¿vale? O se desvirtúe. Las entidades de apoyo. Vale, aquí un poquito el cajón desastre. Estas entidades de apoyo no son tan necesarias, ¿vale? Pero pueden ser de gran utilidad. Entidad de apoyo puede ser una persona física, ¿vale? Un profesional libre que en un momento dado, cuando se está elaborando el acuerdo de custodia, quiere apoyar ese acuerdo haciendo un asesoramiento jurídico para que legalmente ese acuerdo se ajuste a lo que debe de ser, ¿vale? Y que todas las partes estén conformes con lo que se redacta. O una universidad que quiere colaborar con un acuerdo de custodia y va a hacer una investigación de algunos de los indicadores que se van a trabajar dentro de ese acuerdo de custodia, una especie concreta que se quiere impulsar con las distintas actuaciones que se van a implementar, ¿vale? Hay distintas casuísticas de entidades de apoyo. El trabajo que se está haciendo desde el Geoparque de Granada con el tema de la custodia del territorio, difundiendo la custodia del territorio, es otra forma de apoyar los acuerdos de custodia, ¿vale? La difusión, la sensibilización es otra forma de apoyo. Estas entidades de apoyo pueden firmar el acuerdo de custodia si se consideran imprescindibles, ¿vale? Y van a estar de forma recurrente trabajando y apoyando ese acuerdo de custodia o simplemente hacer una labor puntual, de apoyo puntual y ya está, ¿vale? Entonces, hay una casuística grande de entidades de apoyo. Los ayuntamientos perfectamente pueden ser entidades de apoyo, ¿vale? De un acuerdo de custodia. Muchas veces el tema de los espacios naturales protegidos. Pues si se va a firmar un acuerdo de custodia del territorio dentro de un espacio natural protegido, un parque natural, por ejemplo, el contar con entidad de apoyo, con el órgano gestor del parque, al que se le puede hacer consultas vinculadas al uso público, al uso de los recursos naturales o distintas cuestiones relacionadas con el acuerdo, es fantástico, ¿vale? También se aconseja, si las fincas concretas tienen temas de especies protegidas o ecosistemas sensibles, que se consulte a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ¿vale? Porque hay programas de conservación concretos que había que aplicar si alguna de las especies o ecosistemas sensibles están dentro de la finca en custodia, ¿vale? Y tener el apoyo, el asesoramiento del área competente de la consejería que está relacionada con esos programas de conservación, pues es sumamente interesante. Aquí os quería comentar, bueno, los roles de la custodia del territorio, de los distintos actores que ya lo hemos visto. Los propietarios son los responsables de la finca y van a ser los decisorios, ¿vale? Quien van a tener el veto de lo que se puede o no se puede hacer. ¿Qué van a conseguir? Pues obtener conocimientos nuevos de técnicas de gestión, ¿vale? Ellos tienen la posibilidad de que, gracias al acuerdo, la entidad de custodia les proporcione distintas herramientas o distintas formas de hacer las cosas que ellos a lo mejor no venían haciendo. Tienen inquietudes de mejorar, de innovar, pero no conocen cuáles son las herramientas o las formas de hacerlo. La entidad de custodia les puede aportar eso, ¿vale? En el sentido a lo mejor de hacer un aprovechamiento de uso de recursos para el turismo sostenible, la entidad de custodia les puede apoyar también para poder hacer ese aprovechamiento de turismo sostenible en la finca, ¿vale? De forma que se compatibilice con la conservación de los distintos recursos. Lo que comentaba antes, perfectamente compatible la obtención de beneficios con la conservación de los valores naturales de la finca, ¿vale? Esto muchas veces es un veto por parte de los propietarios, es importante recalcarlo. La confianza es fundamental y, bueno,
las entidades de custodia les apoyen para obtener la financiación. Luego, los roles de las entidades de custodia del territorio. Bueno, ya esto más o menos lo hemos comentado. La custodia del territorio lo que busca a través de los acuerdos es conseguir modelos de conservación coparticipada entre propietarios y entidades de custodia. Una cuestión que resulta interesante hablar es que estos acuerdos de custodia, lo ideal es que impliquen a la sociedad en general, de los territorios donde se van a implementar. El tema de los voluntariados es muy, muy interesante, que la ciudadanía que habita esos territorios se implique en el desarrollo de los proyectos vinculados a los acuerdos de custodia y los hagan suyos, ¿vale? Porque conservar es más fácil hacerlo entre todos. Y entonces, el buscar colaboraciones tanto con entidades de voluntariado como con instituciones públicas y con entidades privadas es otra de las funciones que tienen las entidades de custodia. El tema de las entidades financiadoras, bueno, pues ya hecho, yo lo que quería era ponerlo en comparativa, ¿vale? Como hemos comentado, no sé cómo voy de tiempo, Pilar. No sé cómo voy de tiempo. Sí, todavía quedan, estaría bien 10 minutos de ponencia y 5 para preguntas. Vale. Vale. Bueno, yo es que creo que he ido más rápido de lo que tenía pensado, pero bueno, yo quería comentaros esta diapositiva final en la que planteaba la capacidad de decisión final, quién la tiene, ¿vale? Hemos comentado que el propietario sería siempre el que tendría la capacidad de veto, ¿vale? A no ser que en el acuerdo de custodia le ceda la responsabilidad de algún tipo a la entidad de custodia, ¿vale? La entidad de custodia no tendría la posibilidad de decisión final sobre qué se implementa en el territorio, solo si se le cede responsabilidad sobre alguno de los recursos, ¿vale? La entidad financiadora, que serían las tres entidades que yo quería comparar en este cuadro, en ningún caso va a tener posibilidad de decidir, ¿vale? No sé, el hecho de aportar economía a los acuerdos no implica que puedan decidir qué se va a hacer, ¿vale? En el territorio. No obstante, a nivel de capacidad técnica, sí pueden intervenir estableciendo unas condicionantes de qué quiere que se realice en el territorio, ¿vale? Bueno, pues si va a financiar teniendo en cuenta que quiere compensar su huella de carbono, va a buscar el hecho de que se planten, se realicen unas plantaciones con unas características y con una temporalidad que pueda compensar esa huella de carbono que tiene previsto compensar, ¿vale? La capacidad técnica por parte del propietario pues puede ser, perfectamente puede tener equipo que implemente algunas de las actuaciones vinculadas al acuerdo, pero normalmente la capacidad técnica para la conservación y uso sostenible de los recursos suele recaer sobre la entidad de custodia, ¿vale? Muchas veces la entidad de custodia, porque hay una variedad de entidades de custodia amplia, estoy pensando en entidades de custodia tipo SEO BirdLife, ¿vale? Con una capacidad técnica importante. Perdón. Que en función del acuerdo la puede poner sobre la mesa o entidades mucho más pequeñitas, ¿vale? Incluso estoy pensando a lo mejor en una tipología de entidad que puede en un momento dado chocar, como puede ser una asociación de cazadores, ¿vale? Asociación del Cartucho en la zona de Barbate, en Cádiz, estará haciendo una labor súper interesante y en función de qué cuestiones se planteen en los acuerdos, pues a lo mismo necesita incorporar técnicos de fuera de la asociación, ¿vale? Porque se planteen cuestiones de conteo de especies, de cualquier otro tipo de cuestión, y ahí pues no tiene la capacidad técnica para poder asesorar o implementar las actuaciones. ¿Qué sucede?
Se puede dotar de la colaboración de entidades de apoyo, puede ir a la Universidad de Cádiz y pedir el que se realice unos trabajos de investigación en la finca concreta donde quiere trabajar, ¿vale? Y perfectamente. O puede ser apoyada por un profesional libre que quiera aportar, en vez de economía o acuerdo de custodia, pues horas de su tiempo y apoyar a ese impulso de la conservación que se está haciendo en la finca que sea, ¿vale? Entonces, sí es cierto que la capacidad técnica y de asesoramiento suele recaer sobre la entidad de custodia, pero esta entidad de custodia no tiene por qué tener todos los profesionales que permiten asesorar en la finca concreta, ¿vale? Otro ejemplo que se me ocurre en un proyecto de la Asociación Almijara en Cuevas de San Marcos. Han estado trabajando con el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos en la cueva de Belda, ¿vale? Pues ellos han hecho una labor importante de difusión, de puesta en valor de esos recursos de la cueva de Belda. Tienen un centro de visitantes que la han dotado de información, de paneles, etcétera. Pero cuando ha habido que trabajar más concretamente en el tema murciélagos, pues han tenido que contar con expertos, ¿vale? Entonces, se montan proyectos que a lo mejor están asociados al acuerdo de custodia, ¿vale? Que se le busca financiación a esos proyectos y en un momento dado, pues para esos proyectos concretos se contrata a personal experto, ¿vale? No siempre tiene por qué ese personal ser un apoyo externo que aporte horas de forma altruista, sino que se organiza un proyecto, que se le dote economía o se le busque economía externa y se contrate a los profesionales que son necesarios para conseguir los objetivos de ese proyecto, ¿vale? Luego, la capacidad financiera para sufragar los gastos. Cuando los propietarios están muy implicados con el acuerdo de custodia, pueden tener partidas propias de economía para aportarlas al acuerdo, ¿vale? Y por supuesto, pueden también ellos, a título personal, o como si es en una sociedad, ¿no? El dueño de la finca, presentarse a unas ayudas públicas, a un proyecto europeo, presentar una convocatoria de forma ellos, ¿no? También, por supuesto, en consorcio con la entidad de custodia, que también podrá aportar esa economía a los acuerdos de custodia porque sea entre sus fines, una entidad de custodia puede ser perfectamente una ONG a nivel nacional y tenga entre sus fines la conservación de una especie concreta y ha conseguido en Andalucía, en Granada, una finca con un propietario que tiene unas características brutales para impulsar el desarrollo de una especie. Bueno, pues esa ONG tiene una economía para el impulso de esa especie y la aporta a ese acuerdo, ¿vale? Puede ser recursos propios de la entidad de custodia. Y la entidad financiadora, por supuesto, puede aportar fondos al servicio del acuerdo, ¿vale? Lo que comentábamos antes, responsabilidad social corporativa, temas de huella hídrica, huellas de carbono, compensar los recursos, los servicios ecosistémicos, apoyar el impulso de una asociación de su municipio, ¿vale? Las entidades, las empresas privadas pueden aportar la economía a los acuerdos, poniendo sus condicionantes y perfectamente, ¿vale? Entonces, esta sería la configuración de los roles, ¿no? De la custodia del territorio a nivel de actores. Un poco era lo que yo os traía aquí hoy. Al final creo que me ha sobrado tiempo porque soy muy nerviosa y voy muy rápido. Entonces, si dejamos tiempo para las preguntas, que parece que hay bastante. Sí, hay unas al principio, Laura, Sí. que son muy específicas, entonces esas las vamos a dejar para el final de la sesión, se responderán, las que ha realizado César Triviño, me refiero, porque las estás viendo también, ¿verdad? Sí. Esas las vamos a dejar para el final porque es una cuestión muy específica para que se pueda responder detenidamente. Y luego ya sí que hay otras, bueno, si quieres, si las estás viendo, María Elena Montserrat Saúl dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo se tarda en formalizar la custodia de un territorio desde una asociación sin ánimo de lucro? Vale, pues hace
hace poco también hemos tenido una alumna, creo que era de la provincia de Málaga, que está, es una asociación vinculada a pastores, ay, no recuerdo el nombre de ahora mismo de la asociación. Es una asociación de pastores por el monte Mediterráneo, creo que es, ¿vale? Si no me equivoco. Y nos preguntaba un poco lo mismo. La entidad de custodia se entiende como tal, en la teoría, cuando tiene un acuerdo de custodia. O sea, una asociación sin ánimo de lucro que tenga entre sus fines la conservación y uso sostenible de recursos es una entidad de custodia en potencia, ¿vale? Entonces, en Andalucía lo que hacen es que se apuntan en el registro de flora y fauna silvestre de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul como entidad colaboradora. De esa manera cumplen el requisito que impone la ley andaluza relacionado con la custodia y de esa manera son susceptibles de recibir ayuda como entidad de custodia, ¿vale? Pero a nivel de entidad de custodia, todas las que cumplen las características de entidad de custodia son potencialmente entidades de custodia, y en el momento que firman un acuerdo con un propietario o lo formalizan, también se sabe que hay acuerdos verbales, pero bueno, que se puede registrar y tiene un espacio concreto con unos objetivos concretos, etcétera, ya pasa a ser una entidad de custodia, ¿vale? Ahora creo que el registro que nosotros empezamos vinculado al programa de fomento de la custodia del territorio, que no era un registro oficial, sino una toma de datos, se está manteniendo y la Fundación Andanatura, creo que por el lote que ellos llevan, sigue recopilando información de estas entidades que tienen potencial para la custodia, ¿vale? Y que si consiguen convencer y que les abra la puerta a un propietario, pasan a ser entidades de custodia, ¿vale? Entonces, es un poco de esta forma. También Rosa Fuentes Justicia plantea, ¿se pueden establecer acuerdos de custodia en zonas CEPA o LIC? Sí, perfectamente. A ver, la figura de los espacios naturales protegidos, tanto de REMPA como de la Red Natura 2000, las distintas figuras de protección relacionadas, geoparques, la laguna Ramsar, todas ellas, en función de quién ostente la propiedad del suelo, son susceptibles de firmar acuerdos de custodia del territorio, ¿vale? Si la propiedad del suelo la ostenta la administración, puede apoyarse en entidades de custodia y firmar un acuerdo para determinadas cuestiones que considere factibles. Y si lo ostenta un propietario, por supuesto, ¿vale? La entidad de custodia, de hecho, le puede ayudar a cumplir los planes de uso y gestión que tengan establecidos en ese espacio protegido, ¿vale? Y pueden ayudarles a el enfoque que ellos tienen económico de desarrollo de la finca, hacerlo compatible con esos planes de uso y gestión, ¿vale? Es una fórmula que, a ver, siempre decimos, bueno, la custodia del territorio es interesante cuando está en las zonas que no son espacios naturales protegidos, porque permite aumentar la conservación que ya se presupone en los espacios naturales protegidos. Pero, como sabemos, nuestros espacios naturales protegidos, muchos de ellos tienen el suelo es privado, ¿vale? Y aunque la labor del ente gestor es de vigilancia y es de autorizar en algunos casos, ¿no? El que se puedan hacer unas cosas u otras, el contar con una entidad de custodia permite hacerlo de una manera más fluida, ¿vale? Es ajustarse a los condicionantes. Y bueno, a mí me gustaba la idea de la entidad de custodia llegara a convertirse en un garante y que a lo mejor esas autorizaciones pudieran tener una agilidad mejor en el trámite, pero eso cuando lo he comentado con algunos responsables de espacios naturales protegidos o de otras figuras, yo sé, en los dominios públicos hidráulicos, que se puedan hacer cosas de una manera más ágil, bueno, pues todavía esa idea cuesta. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Intentando meter ese concepto. Muchas gracias. Hay un par de cuestiones más, tres. Tomás Pérez Contreras, en un momento de la ponencia, se ha hablado de acuerdos orales, lo acabas de citar hace un momento también. Pregunta si tienen validez legal esos acuerdos orales. A ver, no. O sea,
la validez legal de los acuerdos es cuando haces un contrato civil ¿vale? Y firmas el acuerdo. O las distintas tipologías de opciones que hay para firmar un acuerdo. Ahora mismo no he entrado en las tipologías de acuerdo que se pueden realizar, pero hay una variedad amplia. Porque además la custodia del territorio no está muy encorsetada, ahora mismo tiene posibilidades de realizarse de distintas maneras. Pero es cierto que hasta ahora se han venido haciendo acuerdos verbales como el primer paso, ¿vale? Y el inventario de la Fundación Biodiversidad recoge algunos, tiene una columna y recoge algunos acuerdos verbales. Pero legalmente lo que se debe hacer es llegar a ponerlos por escrito, que es el primer paso a lo mejor para generar esa necesidad, ese vínculo y esa confianza que se debe de crear para luego poner las cosas en común. Pues sí, puede ser el primer paso, pero no se puede alargar en el tiempo. Debe de ser el primer paso de un tiempo corto, ¿vale? Vale, pues ya vamos con las dos últimas y damos paso a la última de las intervenciones de hoy. La penúltima dice, la plantea María Elena Montserrat Saúl, dice, poniendo un olivar en valor como tradicional, ¿sería suficiente como para poder custodiar el mismo bajo custodia del territorio? Es un agrosistema. Un olivar es un agrosistema. Entonces, el ponerlo... firmar un acuerdo de custodia en un olivar tradicional es factible siempre y cuando exista un propietario que lo quiera hacer y una entidad de custodia que lo quiera abordar. Es un acuerdo voluntario entre ambos. Ese agrosistema sería donde se iban a implementar las actuaciones que se pongan, ambos firmantes del acuerdo se pongan de acuerdo para hacerlas. Y esas actuaciones pueden ser muy diversas, desde establecer cubiertas vegetales, aumentar las charcas en el entorno del olivar para atraer una mayor proporción de fauna, muchas, ¿vale? Actividades ambientales relacionadas con la gestión propia del olivar, de cómo se van a hacer las podas, muchísimas. O sea, tiene un potencial ese agrosistema alto. De hecho, está el ejemplo de olivares vivos, ¿vale? Que es uno de los proyectos que se basa en acuerdos de custodia con distintas fincas, que tiene SEO BirdLife en Andalucía, que es pionero y que está trayendo financiación de proyectos live sistemáticamente. O sea, sí. Perfecto. Y ya la última cuestión que se había planteado, la realiza Rosa Fuentes Justicia, y dice, ¿es posible ofrecerse como profesional voluntario como entidad de apoyo? Totalmente. Como os comentaba antes con el tema de los murciélagos. O sea, si en tu territorio hay acuerdos de custodia que están funcionando y tú tienes tiempo propio, o sea, da igual la profesión que tú tengas, si para el acuerdo de custodia es valioso, tú lo puedes aportar, ¿vale? Que puede ser que en este momento tengas ese tiempo y te quieras vincular y no quieras hacerlo en años posteriores. No tiene por qué ser una vinculación desde el principio del acuerdo hasta que termine el acuerdo, si se ha hecho el acuerdo por 5 años. Tú aportas en el momento que puedas y serías una entidad de apoyo como profesional libre perfectamente. ¿Vale? Perfecto, pues Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia y por responder a las preguntas. Como decía, han quedado unas pendientes, pero que las dejaremos al final.